Saludos, hermanos. Primero, esta tarde creo que diré unas pocas palabras acerca de mi propia salud. Hace unas 5 semanas tuve que regresar de Orr, Minnesota, una vez más como el año pasado. Estábamos de camino al campamento de verano en Escocia y fui atrapado con temperatura. Decidí que tenía que regresar inmediatamente a casa. Parecía que había pescado algún tipo de virus, y mi temperatura se elevó y permaneció más o menos por 2 semanas o más, unos 2 grados adicionales. No se elevó más, por lo que estoy muy agradecido. Por entonces comenzó a mejorar de algún modo. Y ahora, por las últimas 3 semanas o así, encontré que mi temperatura estaría normal en la mañana, pero se eleva en la tarde. Ahora, esta es la razón por la que pusimos hoy este servicio 30 minutos antes, porque mi temperatura se eleva en la tarde, y por la tarde, si camino unos 10 pasos, cruzando solo el cuarto, estoy jadeando y resoplando como si hubiese corrido un cuarto de milla a toda velocidad. Y esta es la carrera más dura, porque alguien que corre en la pista, como cualquier atleta les dirá, porque el cuarto de milla se corre usualmente a toda velocidad, y les deja sintiendo como si su corazón fuese a quebrarse al tiempo que termina la carrera. Y me he sentido de esta manera muchas veces, y a menudo es así antes de acostarme. Se me hace difícil incluso conseguir una silla donde pueda desvestirme para ir a la cama. Ahora se nos han hecho algunas pruebas de sangre. Desafortunadamente, durante el servicio de la mañana, yo estaba escuchándolos en mi televisión, donde veo tal como si estuviese sentado en la fila de enfrente aquí, y mejor que si estuviese en mi asiento acostumbrado en este auditorio. Allí estaba un toquido en la puerta. Había una mujer que venía a sacarme sangre para otra prueba, y tuve que explicar. Ahora, creo que el doctor que la envió esa vez no se dio cuenta. Le dije, estamos en medio de un servicio en un día santo anual muy serio. Estamos en un servicio de la iglesia, y ahora no se puede molestar. Lo siento mucho. Así, creo que va a venir mañana. Odio que se me saque sangre, porque ya se me han hecho 2 pruebas de estas y se han analizado, y el problema y mi condición parecen ser que no tengo sangre suficiente. No es anemia. Anemia es falta de hierro. Mi sangre muestra contenido de hierro suficiente. El doctor piensa que no debería de beber leche, y por las 3 primeras semanas después de que esto se inició, me retiré de toda leche, queso y cosas de este tipo. Bueno, soy el tipo de calcio. Cada uno de nosotros es de un tipo químico diferente físicamente. La mayoría de la gente no sabe esto, pero yo necesito calcio, y la prueba de sangre mostró que yo estaba corto de calcio. Así que he regresado de nuevo a más leche. Trato de observar mi dieta, y la sangre parece es manufacturada en la médula de los huesos, y los huesos vienen del calcio. Ahora, mi doctor dice que cualquier otro doctor diría que yo necesito una transfusión inmediata de sangre. Él no quiere que la tenga. En primer lugar, dice que solo sería un recurso provisional, temporal. En segundo lugar, puedo pescar esta nueva enfermedad fatal del SIDA. Otra vez se rió y me dijo, usted no pescará SIDA si tuviera una transfusión, porque, dijo,
conseguiríamos la sangre de su propia sangre. Así, algunos de ustedes, mejor cuidado. Afortunadamente, mi doctor no cree mucho en la medicina. De todos modos, es muy cuidadoso acerca de la dieta. Pero necesito sus continuas oraciones. No sé, quizá tengo 80 u 85% de sangre suficiente. Pero ustedes saben, ¿qué es su vida? Su Biblia dice, si escuchan cuando leen, la sangre, por tanto, es la vida misma. Y Dios sopló en el hombre aliento de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Dentro del polvo de la tierra, el aliento es la vida, y la sangre es la vida. Así, su vida viene de dos cosas, aliento y sangre, y éstas se mezclan en sus pulmones, donde la sangre es oxigenada por la respiración. Las impurezas se desechan y la sangre va a suministrar la vida. Bueno, hermanos, estamos reunidos hoy aquí en un día de sábado muy solemne. Dudo si nos damos cuenta por completo cuán serio y solemne es. Espero poder hacerles esto un poco más claro y simple esta tarde. Estamos aquí para ser recordados de un día que es una sombra del evento más tremendo que jamás haya sucedido en la historia, no de la humanidad, no de esta tierra, sino el evento más importante que jamás haya sucedido en el universo entero. Y no creo que hayan dado cuenta de su total alcance antes. Quiero que se den cuenta de esto esta tarde. El evento que estamos ahora celebrando aquí, en un sentido, es el evento más grande que jamás haya sucedido en la historia del universo entero, excepto que Dios siempre ha existido y ha vivido siempre, y que no tuvo un comienzo. No hubo comienzo, jamás tendrá un fin, porque Dios era sin padre, sin madre, sin origen, ni teniendo principio de días, ni tendrá fin de vida. Pero estoy acordándome de un tiempo en que yo era gerente de publicidad y escritor editorial de un periódico. Un día, unos 4 o 5 de nosotros estábamos teniendo una pequeña especie de plática. Ellos eran gente nueva, editores y escritores de noticias, y estábamos discutiendo cuál sería el encabezado más grandioso y asombroso que ustedes pudiesen posiblemente escribir en un periódico. Uno de ellos sugirió, y de paso, esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos sugirió, se desata otra guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Otro dijo, creo que algo más sería aún más estremecedor. La ciudad de Nueva York, repentinamente destruida por completo. La ciudad de Nueva York, borrada del mapa completamente. Después otro dijo, esto es aburrido. Dijo, creo que el encabezado más importante sería, la segunda venida de Cristo sucedió esta mañana. Ja, 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 ja. Y tuvieron una gran carcajada, excepto yo. Les dije, ustedes, si viviesen lo suficiente, podrían vivir para escribir ese encabezado. Y no se rieron más, porque para ellos era una gran broma. Hermanos, quiero decirles, no es broma. Pero, ¿por qué sería la segunda venida de Cristo
el evento más importante que jamás haya sucedido en el universo entero. No creo que lo hayan oído antes puesto de este modo. Dudo si muchos de ustedes entendieron la verdadera razón por la que esto es importante. Ustedes saben que muchas veces he mencionado cómo Winston Churchill dijo ante el Congreso de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial: hay un propósito que se está trabajando aquí abajo. Ustedes saben, de alguna manera, él supo que había un propósito que se estaba trabajando. Y aquí abajo significa que arriba había un superpoder trabajándolo. Él no supo mucho acerca de ese poder. Él no supo qué propósito era. Y muy poca gente en la Tierra lo conoce. Muy poca gente se da aún cuenta que hay algún propósito para la vida o cualquier propósito que se esté trabajando. Ahora, acerca de la segunda venida de Cristo, cuando le preguntaron a Jesús que nos enseñase a orar, dio lo que generalmente es llamado el Padre Nuestro, o en inglés, la oración del Señor, aunque esta no es en realidad la oración del Señor. La verdadera oración del Señor se encuentra en el capítulo 17 de Juan, pero Él nos enseñó a orar unas pocas cosas acerca de 4 o 5 cosas allí. En Mateo 6, entre las cuales estaba: venga tu reino, sea hecha tu voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Saben por qué las iglesias no oran por esto? No entienden que el reino de Dios no ha venido y va a venir. Creen que ya está aquí. Dicen que están en el reino. Algunos dicen que la iglesia es el reino. Algunos dicen que el reino es algo en los corazones de los hombres. Tiene cada tipo de idea errónea, pero ninguno de ellos parece entenderlo. No entienden la profecía de Isaías del 9º capítulo, versículos 6 y 7, donde dice que una virgen va a concebir y a tener un hijo, y su nombre será llamado. Ahora, esto está en el capítulo 7 de Isaías, pero el capítulo 9, que la nación de Israel tendría un niño nacido como bebé, y crecería, y el gobierno estaría sobre sus hombros, que sería para siempre, y su reino duraría para siempre. No parecen saber que esto está en la Biblia y no lo entienden. Han sido engañados. Solo piensan que vivimos. No saben cómo vino a ser la tierra. No saben de propósito alguno en la vida. Piensan que si ustedes hacen bien, irán al cielo cuando mueran. Y si hacen lo que piensan que es erróneo para ellos mismos, y por supuesto, ustedes deciden lo que es recto o erróneo por ustedes mismos. Pero si hacen lo que piensan y saben que es erróneo, entonces van a ir al infierno, donde van a ser quemados, y quemados, y quemados, y jamás se quemarán. Pero solo se mantienen quemándose para siempre, chillando y gritando de dolor para siempre jamás. Por supuesto, si esto fuese verdad, entonces las madres que fuesen salvas, que hayan ido al cielo, verán a algunos de sus hijos abajo, chillando, porque parecen ser capaces de verlos y saber qué pasa. Bueno, este mundo ha sido terriblemente engañado, y simplemente no lo entienden. Algunos miran en un pasaje en el capítulo 14 de Juan, donde Jesús dice que iba a ir al cielo, y dice: si me fuese, que vendría otra vez. Pero se olvidan acerca de su venida otra vez. Pero dice:
en casa de mi Padre hay muchas moradas. Ahora, si fueran al griego original en que esto fue escrito, encontrarán que esto significa cargos, ocupaciones, posiciones de gobierno, no casas en que vivir, construidas de madera, piedra o ladrillo, sino posiciones. Algunos no pueden entender. Si ustedes fueron a preparar esos lugares, ¿por qué no ir al cielo? Y después él dice, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo. Y así ellos piensan que, cuando él venga, solo está viniendo a reunirse con nosotros, a llevarnos al cielo. Pasan por alto Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, donde dice que al tiempo de la muerte en Cristo seremos resucitados, y ellos se levantarán primero, y nosotros que estemos vivos nos precederemos su venida. Ellos se levantarán primero, y nosotros que estemos vivos y quedemos, instantáneamente seremos transformados de mortales a inmortales, y seremos atrapados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire. Él no va a venir a reunirse con nosotros cuando vayamos al cielo. Vamos a reunirnos con Él cuando regrese aquí. Pero ¿a dónde va? Zacarías 14 dice que ese mismo día vamos a reunirnos con Él en el aire en las nubes, y Él va a bajar de esas nubes y aterrizará en el monte de los olivos, justo al este de Jerusalén. Pasan por alto enteramente esto. Solo leen unas pocas de las escrituras. Dejan aquellas que negarían enteramente todo lo que afirman y todo lo que creen. Pero, ¿por qué es esto de gran importancia? ¿Por qué dije que este será con mucho el evento más grande en el universo entero? Para entenderlo, tenemos que ir al comienzo mismo, y quiero ir allí, y brincaré verdaderamente rápido. Necesitamos un antecedente. Ustedes necesitan entender el cuadro completo. Podemos entender pocos detalles, y pueden perderse en el detalle si no saben lo que hay alrededor y lo que está al otro lado. Piensen ahora en la vieja canción. Un oso fue sobre la montaña para ver lo que podía ver, y al otro lado de la montaña estaba todo lo que podía ver. Bueno, la mayoría de la gente nada sabe, excepto lo que ven inmediatamente en torno de ellos. Necesitamos regresar en el tiempo. Necesitamos ir al espacio. Necesitamos entender el cuadro completo. Y en ese cuadro completo quiero darles algo que quizá no se habían dado cuenta antes de esta tarde. Dije hace rato que Dios y el Verbo, que en idioma griego era llamado el Logos, quien estaba con Dios y era Dios, pero era otro personaje. El Logos se convirtió en carne y moró entre nosotros, y se convirtió en Cristo. Y de él se dice, en el libro de Hebreos, que era sin padre, sin madre, sin comienzo de días ni fin de vida. Lo mismo es verdad de Dios Padre. Ahora, en él estaba la vida. En el Padre estaba la vida, y él tenía vida, tenía movimiento y acción, y estaba haciendo algo. Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. Ellos trabajaban, pero ¿cómo trabajaban? Encontraremos lo que revela la Biblia. Eran creadores.
Ahora, ellos tenían un trabajo que hacer, y había dos de ellos. Ellos eran dos personajes diferentes, mas ambos eran Dios. El Verbo estaba con Dios, pero el Verbo también era Dios, y así Dios es Dios, y el Verbo es Dios. Bueno, yo soy Armstrong, y mis hijos fueron Armstrong, y todos los nietos de mis varones son Armstrong, pero son personas diferentes. Así el Verbo finalmente se convirtió en el Hijo de Dios al ser nacido de una virgen humana, María. Pero él había existido desde la eternidad con Dios. Ahora, ¿qué hicieron antes que él se convirtiera en Jesucristo? Esto era antes de que hubiese tierra alguna. Esto es antes de que hubiese algún universo. Eran creadores. Y para crear, tuvieron que pensar en un plan y un diseño, y diseñaron lo que se iba a crear. Tuvieron que crear todo lo que fue hecho. Primero fue espíritu. Iba a decir lo material, que cualquier cosa que crearon fue hecha de... Pero los ángeles no son materiales, son seres espirituales. Ahora, lo primero que la familia Dios, y Dios es una familia, lo primero que la familia Dios, Dios y el Verbo crearon, fueron ángeles. Ahora, si ellos están trabajando para hacer algo, tienen que tener un tipo de relación para hacer esto. Trabajan juntos y lo hacen. Y dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Bueno, ellos estaban perfectamente de acuerdo. Jesús era el Verbo, pero él dijo, nada he hablado excepto lo que mi Padre me dijo que hablase. Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Él dijo, mi Padre es mayor que yo. Y en otro tiempo, él no estimó como robo decir que era igual con su Padre. Él era igual en sentido familiar, tal como un hijo puede ser igual a su padre humano. Es un ser humano lo mismo que su padre humano, pero no es igual en autoridad. Y Jesús no era igual en autoridad, pero fue como un ser. Finalmente, después que hubo nacido humano, y después que hubo ascendido al cielo, donde dijo que iría y que volvería otra vez, Dios había puesto todo el poder en el cielo y en la tierra, en el universo entero, sobre Jesucristo. Pero él aún lo opera y hace todo lo que hace, como su Padre le dicta. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Otra vez, déjenme decirles, dos no pueden caminar juntos a menos que uno sea el líder, el jefe. La gente no cree hoy esto. Dios hizo al esposo cabeza de la esposa. Jamás encontrarán un matrimonio realmente feliz a menos que el esposo sea la cabeza de la esposa. Puede que incluso se lleven bien hasta cierto punto. Pudieran bromear que son felices, pero no son tan felices. No conocen la verdadera felicidad a menos que sean felices a la manera que Dios pretendió que fuesen. Ahora, la esposa es igual con su esposo. Ella es un ser humano lo mismo que él. Ella es heredera de la salvación, lo mismo que él. Pero él es el líder. Jesús es igual con Dios el Padre. Él es Dios, pero Dios está a cargo.
en autoridad no son iguales. Ahora, lo primero que crearon fueron ángeles, y cada ángel fue creado separada e individualmente. Los ángeles no se iban a reproducir ni a nacer como lo hacen los humanos. Cada uno de nosotros los humanos hemos venido de una madre impregnada por un padre, y se requirió de un padre y de una madre para producir a cada uno de nosotros. Los ángeles no tienen padre ni madre, a menos que, en el sentido de ser su creador, ellos han sido llamados hijos de Dios. Ustedes encuentran esto en el capítulo 1 de Job, pero lo encontramos también en Job 38. Al tiempo de la creación de la tierra, los ángeles estaban cantando, y los arcángeles gritaron de alegría, porque esta tierra fue hecha para ser su morada. Ahora, Dios creó la tierra. Bueno, ¿cómo es que el sol y la luna están allí? ¿Cómo Marte, Júpiter, Saturno, los otros planetas de nuestro sistema solar llegaron a existir? ¿Cómo nuestro sistema solar entero, que es parte de la Vía Láctea, que es una galaxia, llegó a existir? Y hay muchas otras galaxias de las cuales nuestra Vía Láctea es una, y nuestro sistema solar es aún parte de esta. Dios creó todo. En Efesios 3:7, Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo. Así, en un sentido, Jesucristo fue el hacedor, pero solo lo hizo por su palabra. Habló y fue hecho, y él solo habla lo que el Padre le dice que hable. Había armonía y unidad completa. ¿Cómo vivían juntos? Vivían en amor uno al otro. El Hijo amaba al Padre y le obedecía. El Padre amaba al Hijo. Y cuando se convirtió en Jesús y nació y fue bautizado en el río Jordán, Dios el Padre dijo: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él amaba al Hijo. Jesús amaba al Padre y lo obedecía. Había cooperación absoluta. Ahora, ¿cómo vivían? Vivían por el camino del amor, el cual es cooperación, respeto mutuo, trabajar juntos, pero uno en liderazgo. Y en la Biblia leemos que había un legislador. Dios el Padre es el legislador, pero Dios el Padre no juzga al hombre. Él puso todo el juicio sobre Jesucristo, el Hijo. Así hay organización, y tuvo que haber organización. Y para tener organización, tienen que tener algún tipo de gobierno. Deben de tener una estructura por la que la gente opera junta, o tienen fricción y uno contra el otro, y finalmente anarquía y autodestrucción. Ahora, la manera en que operaban juntos era amor, y amor es interés altruista hacia los demás. Se convierte en una ley, porque ahora, ¿qué es una ley? Cuando di un discurso ante la Escuela de Graduados del Departamento de Ley Constitucional de la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California, les di una definición de ley. Dije: no soy abogado, no he estudiado aquí sus libros de leyes, pero he estudiado un libro de leyes que, les dije, puede no tenerlo aquí en su biblioteca, pero es uno llamado la Santa Biblia, y habla acerca de la ley desde el mismo principio hasta el mismo final, a través de todo el camino.
y los abogados deberían conocer lo que dice acerca de la ley si quieren saber acerca de la ley. Ustedes saben, posteriormente buscaron y encontraron una copia de ese libro en su biblioteca entera en la Universidad del Sur de California. Así nos dijeron que habían ordenado, creo que, alrededor de una docena más de Biblias. Bueno, ley es meramente las reglas de conducta humana. Es una regla, la cual, si la violan, trae castigo. Ahora, ustedes pueden llamar las reglas de un juego de fútbol, y el fútbol es justo ahora, yo creo, las reglas son una ley, y si hay una violación, si un hombre está en fuera de lugar, esta es una violación. Castigan a ese equipo con un castigo de 5 yardas. Hay ciertas otras violaciones. Si violan esa ley o esa regla, podrían tener 10 o 15 yardas. Una ley trae un castigo, y una ley meramente son reglas de desempeño o conducta. Ahora, lo primero que Dios creó fueron ángeles. Él tuvo una ley que ellos debían amarse unos a otros. Y amor es algo altruista de uno hacia otro, de tener preocupación por el bienestar del otro. Esto es lo que equivale a... y cooperación con el otro, siendo de sentimientos amables hacia el otro, no de hostilidad, justo lo opuesto. En vez de esto, cooperación. Esta era la relación entre Dios y el Verbo, y era cooperación. Ahora hemos ido juntos por todo esto, y voy a ir algo más porque quiero llegar a algo. Así Dios puso ángeles en esta tierra, y quizá 1/3 de ellos, porque 1/3 de ellos se equivocó, y me gustaría asumir que probablemente estos fueron el tercio que estaba en la tierra. De todos modos, él puso a un superarcángel. Y hay 3 tipos de ángeles: ángeles ordinarios y serafines, y después querubines. Los querubines son los más grandes, y solo 3 de ellos son mencionados en la Biblia. Si Dios ha creado más, no nos lo dice, pero Él menciona solo a los 3, y nos da sus nombres. Ellos son Miguel, Gabriel y Lucifer. Lucifer es el único que era uno de los 2 cuyas alas se desplegaban sobre el mismo trono de Dios en el cielo de Dios. Y el cielo de Dios, creo que les gustaría pensar de este como que es un planeta donde la gravedad se mantiene hacia abajo. Pero ustedes ven que originalmente no había tierra, no había materia de tipo alguno, todo era espíritu, afuera en el espacio. Pero había un trono de Dios, y Dios es gobernante. Y el mismo hecho que Dios comenzó a crear a otros, tuvo que haber reglas que aplicaban a su conducta, unos con otros, así que pudiesen trabajar juntos y hacer lo que les fue dado a hacer. Y esto significa gobierno. El gobierno está basado sobre el principio del amor. Ahora, para los seres humanos, esto es dado en los 10 mandamientos. Los 4 primeros nos dicen cómo amar a Dios, definen el amor, que son los principios generales de amor hacia Dios. Y los 6 últimos dan los principios generales de cómo amamos a nuestro prójimo. Pero esto es solo en principio. Pecado es transgresión de la ley,
y pecado es transgresión de la intención obvia o principio de esa ley, no sólo la letra de la ley, si lo entendemos. Ustedes leen acerca de esto en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Pero Dios tuvo que tener organización. Ahora, cuando Él creó la tierra, creó el universo entero al mismo tiempo. En Génesis 1 y versículo 1, en el principio, Elohim, que es traducido a la palabra española Dios, y debería ser dioses en plural, creó los cielos. Y esto debería ser en plural, y así está en el idioma original en que Moisés lo escribió. Y la tierra, así los cielos, todo el universo entero, fueron creados en el mismo tiempo general. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, leen acerca de en el día en que Dios creó los cielos y la tierra. Esto significa el universo entero, pero su día no necesariamente significa día. Es usado de dos maneras en la Biblia. Algunas veces es un día de 24 horas consistente de una parte de luz que llamamos día y la parte oscura que llamamos noche. Los 7 días en el capítulo 1 de Génesis fueron días de 24 horas. Pero aquí habla de día en el sentido general de un tiempo aproximado. Esto es sin considerar si son 24 horas o quizá varios días, o podrían ser 24 años o más, pero es un tiempo general aproximado. Dios creó el universo entero. Ahora encontramos que Él puso a los ángeles en esta tierra, y encontramos bastante evidencia en la Biblia. Y por supuesto, he escrito sobre esto. Está en el libro del potencial humano. También lo encontrarán en el libro que justo ha sido impreso, El misterio de los siglos, y muchos de ustedes no han recibido aún su copia. Algunos de ustedes la tienen. Todos la recibirán, al menos en la fiesta de tabernáculos, si no es que antes. Al menos habrá una copia para cada familia en la iglesia. Y estamos enviando una copia de paso también a todos los colaboradores. De todos modos, Dios tuvo un gran propósito. Cuando creó el universo, quiso ese universo perfeccionado. Ahora, Dios crea en etapas duales, no todo a la vez. Es como una mujer horneando un pastel. Hace primero el pastel, pero no está completado hasta que lo saca del horno y después, posteriormente, le pone los adornos. Ahora, lo que saca del horno es bueno como va. Nada hay erróneo con esto. Solo necesita algo más que se le añada. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, tomó un planeta, y este mismo planeta fue llamado Tierra. Y este planeta que Dios había diseñado y pretendía convertirlo en su sede del universo entero. Ahora, no creo que hayan oído hablar antes de esto. Así, creo que encontrarán algo de esto en el libro El increíble potencial humano. Puso ángeles aquí para probarlos, para ver si podían hacer lo que él quería que se hiciese. Él había creado la tierra, y cuando vio que todo lo que había sido hecho era muy bueno, no ordinariamente bueno, muy bueno, pero no estaba completo. Los adornos aún no estaban sobre el pastel. Puso ángeles aquí en la tierra,
y pretendió que los ángeles trabajasen en la tierra. La tierra vino en 3 formas diferentes. La parte sólida de la tierra, la cual consiste de roca y metales, hierro, acero, todo tipo de metales. Consiste de polvo, y después consiste de líquido que puede ser agua, petróleo y varios líquidos. Y consiste de gas, que llamamos aire o gases. Por ejemplo, uno de los cuales llamados H2O o agua, a 212 grados Fahrenheit, comienza a convertirse en vapor o gas que sube al aire. A menos 32 grados Fahrenheit se convierte en sólido, justo como roca, y lo llamamos hielo. Ustedes saben que pueden derretir oro, pueden derretir la plata, pueden derretir el bronce hasta que fluyan como agua espesa. Ahora hay formas en la tierra. Hay elementos que producen electricidad en la tierra. Hay elementos que pueden producir gran energía. El petróleo puede quemarse. Encontramos elementos en la tierra que pueden explotar. Encontramos ahora lo que pueden hacer con el átomo, y hay energía y poder dentro de la materia de la tierra. Dios pretendió que los ángeles probasen primero la tierra antes que fuesen a otros planetas y a otros lugares en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia llamada la Vía Láctea y otras galaxias. Esta era la prueba, la tierra. Quiso que ellos trabajaran la tierra y la embellecieren. En vez de hacerlo, contaminaron la tierra, la arruinaron y fue un estado de decadencia. Y la decadencia no es un estado creado. Dios no puede y jamás creará algo en un estado de decadencia. Pero ahora, mientras estoy en esto, encuentro que la luna está en un estado de decadencia. Supe que Marte y los otros planetas en nuestro sistema solar están en un estado de decadencia. Cuando aterrizaron una cámara en una nave espacial no tripulada en la faz de Marte y enviaron aquí fotografías, pudimos ver nada sino decadencia. Ahora, decadencia no es una condición original creada. Se había convertido de esa manera. En vez de mejorar la tierra, los ángeles la destruyeron y se convirtieron en demonios. Y Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios. El gobierno de Dios les habría dado el camino de un equipo de trabajo, de trabajar juntos y cooperación, organización para producir un resultado. En vez de esto, hubo caos y se rebelaron contra Dios y contra el principio básico del gobierno de Dios, que es el amor, y se fueron a la competencia y lucha, odio y destrucción, en vez de construcción. Después, en 6 días, Dios renovó la faz de la tierra para la humanidad, como lo leen creo, en el Salmo 103. Dios renovó la tierra como antes había sido, antes que pusiese ángeles en esta. Después puso al hombre aquí, y pretendió que el hombre ahora hiciese lo que los ángeles deberían haber hecho. Puso aquí al hombre para probarlo y ver si podía hacer esto a esta tierra. La idea que, si podrían finalizar apropiadamente la tierra, después podrían ir a todos esos otros planetas y al universo entero y embellecerlo y quizá poner formas de vida en todos esos otros planetas y en todos los lugares en este entero y vasto universo
que va más allá de lo que cualquier astrónomo aún conoce. Así puso a un hombre en la tierra. Ahora, en el comienzo, Dios había creado los cielos y la tierra, y había puesto aquí a los ángeles. Pero sucedieron un montón de cosas entre ese primer versículo y el versículo segundo de Génesis 1. Los ángeles habían destruido cosas, y el arcángel Lucifer se había convertido en Satanás el diablo. Los ángeles con él, que fueron un tercio de todos los ángeles, lo habrían seguido, y se convirtieron en demonios, y se torcieron en destrucción y caos, y sin orden ni belleza, alegría ni felicidad. Y así Dios en 6 días renovó la faz de la tierra. Y Dios dijo en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, mientras estaba volviéndole a dar forma a la tierra: después que había producido vida, trajo tierra del agua, creando al sol y a la luna para que brillasen sobre la tierra. Había creado peces y animales acuáticos en los mares, aves en el aire y algunas en la tierra, y animales terrestres en la tierra, aun a los insectos y todas las cosas. Después Dios dijo en el versículo 26: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, reproduzcámonos a nosotros mismos. Dios creó ángeles y se equivocaron. Ahora nadie, sino Dios mismo, Él lo sabía, podía depender de confiar en que nunca iría contrario a su ley de amor. Y esa ley de amor era necesaria para trabajar juntos, para tener la organización, así que pudiesen reclamar el universo entero, no solo esta tierra. Esta tierra es solo un lugar de prueba, y esta vida. Cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, lo hizo con vida mortal, no con vida inmortal. Así, en Génesis 3:7 leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y al polvo de la tierra le sopló aliento de vida, y el hombre, hecho del polvo de la tierra, se convirtió en alma viviente, y la gente ahora ha sido engañada para pensar que ese hombre es un alma, y que un alma es espiritual. No, un alma es materia viviente, respirando el aliento del aire, y con una circulación de sangre en esta, y la vida viene de la sangre y del aliento del aire. Pero hay un espíritu en el hombre. Dios puso un espíritu en el hombre, pero el espíritu no era suficiente. El hombre necesitaba otro espíritu para que fuese con su espíritu, tal como Dios mismo necesitaba que alguien fuese con él. Así fue el Verbo, quien se convirtió en Cristo, y ellos dos se convirtieron en un Dios. Y Dios es una familia, y ellos son la familia de Dios. Son una familia, pero hay 2 personas. Ahora ellos dijeron, reproduzcámonos a nosotros mismos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En otras palabras, incrementemos nuestra familia. Esta será aún una familia, y nos convertiremos uno con Dios. El hombre fue hecho con un espíritu. Si el espíritu de Dios viene a él, esto lo engendra por un proceso de reproducción, para ser reproducidos como seres Dios, que los unifica con Dios.
El Espíritu de Dios se une con el Espíritu del hombre, y los dos unidos, como se juntan esposo y esposa para formar una familia. Y el Espíritu de Dios se une con el espíritu humano del hombre para formar un Dios, pero solo en estado de engendramiento en esta vida. Somos solo como un embrión o un feto aún no nacidos. Así Dios creó un hombre, y toda la vida humana ha venido de ese hombre. Ustedes dicen, bueno, ¿no creó a Eva? No, él sacó a Eva de Adán, puso a Adán en sueño profundo, y tomó una de sus costillas y la convirtió en una mujer, y Eva salió de Adán, pero ellos podían reproducirse, y tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y todos esos hijos tuvieron hijos. Y hoy hay alrededor de entre 4.300 y 4.500 millones de nosotros humanos sobre la faz de la tierra. Este es un enjambre de personas. Ahora, el primer hombre, Adán, tuvo una oportunidad de hacer lo que no hizo Satanás, y someterse al gobierno de Dios y organizar. Después tendría hijos, y organizaría a los hijos en un gobierno de cooperación, de amor mutuo y preocupación, porque trabajarían juntos en la tierra y harían lo que los ángeles debían haber hecho, y embellecer esta tierra. Dios les dio un ejemplo. Tomó al hombre y a la mujer que había creado y los puso en un hermoso jardín que Dios creó, llamado el Jardín del Edén. Quizá esto les iba a mostrar cómo podía ser hecho el resto del mundo, el resto de la tierra, y quizá pretendió aún que embelleciesen el Jardín de Edén, porque los puso allí para vestirlo y guardarlo. Pero Satanás atrapó a la madre Eva, y ella tomó lo que le estaba prohibido tomar y lo dio a Adán, y también tomó de esto, y así simplemente siguieron a Satanás en vez de a Dios. Dios les dio permiso de tener cada árbol en el jardín, excepto uno, el del conocimiento del bien y del mal. Pero también en el jardín estaba el árbol de la vida. Ahora, si hubiesen tomado del árbol de la vida, que era la vida de Dios, el Espíritu de Dios habría entrado en ellos. Se habrían unido con Dios. Unidos con Dios. Habrían sido como Cristo está unido con Dios. Como un ser humano, Él es hijo de Dios, y Adán se habría convertido en un hijo de Dios, un hijo engendrado de Dios. Habría tenido el Espíritu de Dios. Esto lo habría conectado con Dios, y la mente de Dios habría venido a él, tal como la mente de Dios puede venir a nosotros. En Filipenses dice, haya en vosotros la mente que está en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios viniendo a nosotros está en realidad viniendo a nuestro espíritu, para unirse con éste y unirnos con Dios, hasta que comencemos a ver las cosas como las hace Dios y a entender el conocimiento espiritual, porque el ojo humano no puede ver y el conocimiento no puede entrar a través del ojo y el oído no puede oír. Ni ha entrado en la mente del hombre las cosas espirituales que Dios ha preparado y el conocimiento espiritual. Pero Dios los revela a algunos de nosotros. Dios los revela, no el Espíritu Santo. Dios lo hace. Pero, ¿cómo lo revela?
por el Espíritu, conforme al Espíritu de Dios que está en nosotros. En otras palabras, sin el Espíritu de Dios, ustedes no pueden entenderlo. Cuando Dios lo revela, no entienden la revelación, pero con el Espíritu Santo pueden. Pero es Dios revelando, no el Espíritu Santo. Si ustedes notan la redacción en 1 de Corintios 2:10. Pero entonces esto muestra en el versículo 11 que hay un espíritu en el hombre y ningún hombre puede tener el conocimiento que tiene. Un animal no puede tenerlo y el hombre no puede tenerlo. De la misma manera, no podemos entender las cosas espirituales excepto que el Espíritu de Dios esté en nosotros, con el espíritu humano. Ahora, Dios dio al hombre la oportunidad de hacer lo que los ángeles no hicieron. Pero el primer hombre se equivocó. Así Dios cerró el árbol de la vida de los descendientes de Adán, Caín y Abel, Set y los otros que vinieron. El árbol de la vida fue cerrado, excepto que Dios lo abrió a ciertos individuos a quienes preparó para hacer algo después, lo mismo que lo ha abierto a aquellos en su iglesia. Él está llamando a ciertas personas a salir de este mundo que se ha desarrollado, influenciado por Satanás, y Satanás retiene cautivo al mundo. Voy a pasar por encima de los primeros, porque, por supuesto, Abel es llamado el justo Abel. Y Enoc caminó con Dios, y estuvo Noé, quien fue predicador de justicia. Pero iremos a Abraham, porque todas las promesas de Dios han venido de Abraham, y pasaron a través de Isaac y Jacob, y en cierta extensión a José. Y después estuvieron los profetas del Antiguo Testamento en la nación de Israel. Ahora Dios les dio su Espíritu Santo para que escribiesen la Biblia, y como parte del cimiento de lo que iba a convertir en su iglesia. Y a su debido tiempo envió a Logos, quien fue hecho carne, y se convirtió en ser humano, y habitó entre nosotros, y se convirtió en Jesucristo. Vino como el segundo Adán. Vino a hacer lo que el primer Adán debió haber hecho. Si hubiese recibido el Espíritu de Dios, y siendo uno con Dios, y tuviese el amor de Dios dentro de él, y entonces organizase y llevase a cabo el gobierno de Dios en la tierra. Jesucristo llamó a salir a unos pocos para iniciar la formación del gobierno de Dios en la iglesia. Estuvieron Pedro y Andrés, y eran pescadores. Jesús caminó por las costas del mar de Galilea, y los llamó, los seleccionó, les dijo, vengan, síganme, y tuvieron que olvidarse de todo, y seguirlo. Lo siguieron. Llamó a 12 para comenzar con él. Inició con esos 12 y les enseñó por 3 años y medio. Después pagó el precio del castigo del pecado humano. Ahora, el tiempo que Dios cerró el árbol de la vida, que significa que cerró el Espíritu Santo de toda carne, excepto de aquellos que fueron llamados a la iglesia. Justo como excepción, de otra manera, aún estaba cerrado para todos los demás. En este tiempo, Dios dijo que ya había decretado que Cristo vendría como Cordero de Dios para ser muerto para pagar el castigo en lugar nuestro, porque pecado es la transgresión de la ley de Dios. Adán la había quebrantado, todos sus hijos la habían quebrantado, y el castigo es muerte. Pero Jesús vino y no pecó,
y cuando murió, tomó con él nuestros pecados, y pagó el castigo, y pagó en lugar nuestro. Después Dios lo resucitó de la muerte. Él no pecó, y ahora tiene todo el poder que originalmente tuvo, el cual había olvidado y entregado para venir aquí para iniciar la iglesia, para guiarnos y para mostrarnos el camino correcto, para sacarnos del mundo de Satanás y para pagar el castigo en lugar nuestro, para que fuésemos reconciliados con Dios el Padre. Ahora no somos salvos por su sangre, por su muerte somos reconciliados con Dios, y Dios es el único que tiene vida inmortal para darnos. Pero si nos arrepentimos y aceptamos lo que hizo Cristo por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, y arrepentirse significa que vamos a vivir a la manera de Dios de aquí en adelante. Nos arrepentimos de haber quebrantado la ley porque no fuimos por ese camino y cambiar nuestra vida. Esto significa un cambio total de vida, de aquí en adelante, para vivir por la ley de Dios. Y la ley de Dios es la dirección del camino para vivir, no el camino que al hombre le parece recto. Ahora, las iglesias de este mundo solo siguen el camino que le parece recto al hombre, el mismo camino que siguió Adán. Pero Dios había formado una iglesia que tendría su Espíritu Santo, y Dios vendría a aquellos en la iglesia que Él llamase, que Dios el Padre atrajese así. Y Jesús dijo que nadie puede venir a Cristo excepto que Dios el Padre lo trajese. Y así Jesús pagó el castigo, se levantó y fue al cielo para ser nuestro sumo sacerdote, para preparar cargos para nosotros como nuestro sumo sacerdote, en entrenarnos en esta vida, así que, si vencemos, cuando venga a gobernar esta tierra y a quitarle a Satanás el trono, nos sentaremos con él en ese trono. Y si vencemos, él nos dará poder sobre las naciones y las gobernaremos. Y Dios pondrá su reino, su gobierno en la tierra, y seremos los únicos que procederemos en la iglesia. Y a la segunda venida de Cristo vamos a ser seguidos por el siguiente día santo anual, el día de expiación, que significa poner a Satanás fuera de ese trono, y Cristo se sentará en él. Ahora, cuando Cristo venga, Satanás estará sobre ese trono, y Cristo no va a quitar a Satanás antes de que Cristo venga, sino después que venga. Quizás será en actualmente 10 días literales. No lo sabemos. De todos modos, esta es la manera en que los días santos están arreglados. Por supuesto, no significa que Cristo vendrá en este cierto día en unos cuantos años a partir de ahora. Pero hay amplias razones para pensar que las cosas han sucedido de esta manera en el cumplimiento de las profecías previamente en otros días santos, y podría suceder de esta manera. Pero no sabemos porque Dios ha dicho que ningún hombre sabe, ni aun Cristo sabe el tiempo o el día o la hora cuándo vendrá. Solo el Padre sabe esto. Así que no ponemos tiempo alguno de todos modos, pero sabemos por todas las señales y suficientes profecías que conocemos que ahora está cerca. Está aún a las puertas. Ahora está muy cercano para nosotros.
Somos la última generación de este mundo y de esta era. Después Cristo viene, y cuando venga, los muertos en Cristo van a levantarse primero. Ahora, no puedo decirles que ciertamente esto incluye a Abel, a Enoc y a Noé. Pero sé que incluirá a Abraham, Isaac y Jacob, porque Jesús mismo se lo dijo a los fariseos. Ustedes verán a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, y ustedes mismos estarán fuera. Esto incluirá a los profetas, porque son parte del cimiento de la iglesia. Incluirá a aquellos que han tenido el Espíritu Santo de Dios y han sido vencedores. Hasta nosotros, si somos hoy vencedores. Y si aún estamos vivos, los muertos vendrán primero. Se levantarán primero a la venida de Cristo. Después seremos cambiados en un parpadear de un ojo, de mortales a inmortales, y nos levantaremos y nos reuniremos con ellos en el aire. Pero solo vamos a reunirnos con Cristo cuando esté en camino de regreso a la tierra. No se está reuniendo con nosotros. No vamos a ir al cielo. No hay palabra en la Biblia que diga que iremos al cielo. Dios ha ordenado que esta tierra va a ser la sede del universo. Pero tenemos primero que aprender cómo trabajar esta tierra y volverla en el tipo de belleza que debería ser. Ustedes saben, hay un pequeño comentario que me gustaría decir aquí. Somos parte del remanente de la única verdadera iglesia de Dios de la era de Filadelfia. Hay aún otra era por venir. Creo que solo existirá brevemente. A los más, unos 3 años y medio. Pero de cualquier modo, esta iglesia ha tomado lo que es la cosa más cercana a un barrio bajo en Pasadena, que es la misma tierra en que justo ahora estamos parados. Y aquí está, en algunos aspectos, el edificio más hermoso sobre la faz de la tierra. Todo esto eran barrios bajos, y el lugar más hermoso en Pasadena es este campus, y lo hemos tomado, o más bien, Cristo lo ha tomado, y nos ha usado, nos hemos suministrado a Él, y Él lo ha hecho. No le hemos hecho en realidad, y lo ha hecho en belleza. Ahora, esto va a ser hecho con la tierra entera durante el milenio, y durante el milenio que celebraremos con la fiesta de tabernáculos que pronto vendrá. Así Dios ha dado a la iglesia 7 días santos anuales. Ahora Él dio el sábado al hombre, y Jesús dijo que el sábado fue hecho por el hombre, y por lo tanto Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del día sábado. Así, el sábado es el día del Señor, no el domingo. El sábado fue dado cuando fue hecho el hombre. El hombre fue hecho en el 6º día de lo que es llamada la semana de la creación, que sólo es una recreación. Y en el mismo día siguiente, Dios hizo el sábado para el hombre. La primera cosa que hizo para el hombre fue el sábado. Pero Él no le dio al hombre sus días santos anuales hasta que la iglesia se inició. Y la iglesia se inició en 2 fases. Una fue la fase física, material del antiguo Israel, y la otra es la fase espiritual, que es la iglesia de Dios que se inició con Cristo. Y así los días santos anuales fueron dados al antiguo Israel, y ellos no supieron el significado de estos.
Dios ocasionó que yo viese que Él había ordenado esos días para siempre, y que deberían ser guardados. Y así, remontándonos a los años de 1927, vi que deberíamos guardar esos días sábados anuales, y dije, los guardaremos. Y mi esposa y yo comenzamos a hacerlo. De todos modos, no pudimos convencer a alguien más que lo hiciese con nosotros. Por unos 7 años, lo hicimos solos por nosotros mismos, pero no supimos por qué. No conocíamos el significado. Solo sabíamos que Dios los mandaba, y dijimos, si Dios lo manda, vamos a obedecer. Obedeceríamos primero y dejaríamos que Dios nos mostrara después por qué. Así, posteriormente, Dios nos mostró el por qué. Esos días están representando el plan de Dios trabajando su propósito aquí abajo, del cual Winston Churchill habló. Estos comienzan con la Pascua en primavera, la crucifixión de Cristo, que hace posible el comienzo de la Iglesia. La Iglesia está comenzando una nueva creación, una creación espiritual. La Iglesia está comenzando el gobierno de Dios otra vez. Hemos tenido el gobierno del hombre. Adán escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal, haciendo lo que le parecía recto, confiando en sí mismo, haciendo lo que pensaba que era correcto. Oh sí, había bien como mal en la naturaleza humana y en el hombre. En el mundo hay bien, seguro. Hay gente que tiene ética, buena moral, buenas intenciones, pero todo es a nivel humano, y todo es a nivel autocentrista. Hay un largo camino para estar en alto plano del amor de Dios que Él derramó en nuestros corazones. Solo podemos cumplir la ley de Dios. Este es un amor espiritual que trasciende todo lo que un humano puede hacer, aun tendiendo el Espíritu de Dios. Pero Dios decretó también, como decretó que Cristo vendría cuando cerrase el árbol de la vida, decretó que había señalado que el hombre muriese una vez y después el juicio. Después, como leemos en 1 Corintios 15:22, como en Adán todos mueren, porque todos han pecado en Adán, así en Cristo todos serán vivificados. Todos quienes hayan pecado y murieron, y todos han muerto. Todos tenemos menos de 140 años, porque no hay alguien de más de esa edad en la tierra. Creo que, si Dios extendiese mi vida, no podría acercarme a esa edad. Ahora estoy en mi año 94. No sé cuánto extenderá Dios esta vida. Esto depende de Él, y ustedes, hermanos, harían mejor en entender esto. No hay garantía de que Él la vaya a extender. Voy a esperar su voluntad. En tanto Él quiera usarme, creo que lo hará. Pero cuando David era viejo y entrado en años, 23 años más joven que yo, dejó que el rey David muriese. Y David era un hombre conforme a su propio corazón, y David estaba gobernando a su pueblo de Dios. Así, Dios determina un montón de esas cosas. No podemos de los deseos de nuestros pensamientos hacer que Él haga algo. Y necesitamos darnos cuenta de esto y tomarlo un poquito más seriamente, hermanos. Su fe no debe estar en mí, debe estar en Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia.
no yo. Y si yo no estuviese aquí, habría otro quien se convertiría en pastor general. Y si esto sucediese, si quieren estar en el reino de Dios, seguirán a ese pastor general y se mantendrán unidos y se mantendrán uno. Y su eternidad depende de cada uno de ustedes. No lo olviden. Porque hace 10 años esta iglesia estaba muy seriamente, es asunto de 7 u 8 años atrás, dividida. Gracias a Dios, no está realmente dividida hoy. Puede haber un poco de contención aquí que quizá aún no hayamos descubierto. Quizá algunos tengan un poco de contención que estén guardándose ellos mismos. No ha salido a la superficie, pero tenemos ahora tan maravillosa cooperación como una actitud maravillosa y espíritu de amor, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hagan todo para orar de corazón para que esto pueda continuar de esta manera en la iglesia. De todos modos, ahora para acabar, cuando Cristo venga, Satanás habrá sido desacreditado. La iglesia será entonces hecha inmortal, y todo el gobierno será restaurado. En Hechos 3:19 al 21, los cielos han recibido a Jesús hasta el tiempo de la restitución de todas las cosas. Hubo un Elías por venir a restaurar todas las cosas en la iglesia. Esto ha sucedido, y lo que ha sido restaurado ha sido el gobierno de Dios y muchas de las verdades, al menos 17 o 18 principios, doctrinas vitales de verdad han sido añadidas a las 3 que habían sobrevivido en la era de Sardis de la iglesia que aún tenían. Pero ellos se habían colgado a esas 3, pero no sabían acerca del gobierno de Dios en la iglesia. No sabían acerca de lo que hoy les estoy diciendo. No sabían acerca de estos días santos. Así, para iniciar con la Pascua, después siguen 7 días sacando el pecado de nuestras vidas, pero no podemos hacerlo solos sin el Espíritu de Dios. Así después viene el siguiente día santo, el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y después viene esta era entera de la iglesia. Y la siguiente cosa a suceder después de esto, y después de estos 1900 y tantos años de la era de la iglesia, es la segunda venida de Cristo. Él está viniendo a tomar los gobiernos de esta tierra, y está viniendo a restaurar gobierno. Esto ha sido restaurado dentro de la iglesia, y hay aquellos que solo están esperando que yo muera, y como buitres les gustaría venir y engullirse a todos ustedes, y decirles que nadie más es apto para guiarlos sino ellos. Y ellos lucen con carisma humano, alguien que tiene cierta personalidad, alguien que es buen animador, pero Dios mira el corazón, no lo olviden, hermanos. A la gente siempre se le hace tonta por personalidades humanas y el carisma que los atrae a alguien. Esto no debe de suceder jamás en esta iglesia. Y voy a hacer todo lo que pueda para mantenerme vivo y evitar que esto suceda en tanto que yo pueda. Ahora, cuando Cristo venga, el gobierno de Dios será restaurado, y por 1000 años pasaremos por el tiempo reflejado y prefigurado por la fiesta de tabernáculos. 1000 años. Creo que al menos tomará 3 generaciones antes que podamos eliminar todos los males y tener aquí en la tierra una real utopía,
pero vendrá. Vendrá y llegará comparativamente rápido. Al final de este tiempo, Satanás será desatado por un poco de tiempo al final del milenio. Y hay una gran posibilidad que suponga estar en el periodo de 6000 años en el plan de Dios, antes de la segunda venida de Cristo. Y Él está viniendo un poco antes porque Él va a cortar la gran tribulación y este corto tiempo, porque no quedaría un ser humano vivo si no lo hiciese. Este pequeño espacio que Él acorta puede ser añadido al final del milenio. Y esto es cuando Satanás será liberado por un poco de tiempo, mientras va y engaña a aquellos que estén viviendo, y aún no han sido hechos inmortales, y son la última generación de esos 1000 años. Y después que Satanás y aquellos que él guíe serán puestos lejos y reservados para el lago de fuego. Y después vendrán los 100 años del juicio del gran trono blanco, y todos los que hayan vivido serán resucitados. Y al final de este tiempo, el propósito de Dios para la humanidad, de reproducirse a sí mismo, habrá sido completado. Y después, finalmente, la nueva Jerusalén viene. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y aún Dios el Padre está viniendo a esta tierra. Y esta tierra va a ser la sede del universo. Y de acuerdo al capítulo 2 de Hebreos y al 8º capítulo de Romanos, el universo entero está en decadencia, esperando por la aparición de los hijos de Dios resucitados. Y finalmente, el propósito de Dios en la humanidad se habrá completado. Y entonces vamos a restaurar todos esos planetas de la decadencia, como esta tierra. Y esta tierra es solo el lugar de inicio. Esta vida, hermanos, es de calificación. Esta vida es de calificar para reinar y gobernar con Cristo, no solo para ser salvos, no solo para conseguir entrar al reino, sino para calificar para un gran cargo. Y esta tierra entonces será hecha como debería de ser y como todos los planetas deberían de ser. Y esto es donde estamos, practicando así que podemos entonces comenzar a ir a través de toda la eternidad a todo el universo. Y la segunda venida de Cristo es ese evento que comenzará todo en el gobierno de Dios para hacer esto por vez primera. Será el evento más grande que jamás haya sucedido en la historia del universo. No solo en la historia del hombre, no solo en la historia de esta tierra, sino el evento más grande que haya sucedido en la historia del universo, cuando Cristo venga a gobernar la tierra. Y la tierra será la sede de Dios. Él no creó en vano todos esos planetas. Están hoy en decadencia, y esto es en vano. Por supuesto, 1000 años son como un día, y un día es como 1000 años para Dios. Y hay un montón de tiempo. La eternidad es un largo tiempo por delante. Y últimamente, Dios va a hacer algo hermoso de este entero y vasto universo. Jesús dijo, si vencemos, nos sentaremos con Él en su trono. Nos será dado poder sobre las naciones. ¿Están venciendo, hermanos? Examínense ustedes mismos. Esto es algo que no puedo hacer por ustedes. Yo puedo enseñarles. ¿Escucharon y se sumergieron en esto?
Bueno, manténganse aquí y mediten en esto, y asegúrense de hacer seguro su llamamiento y elección. Gracias, hermanos.